Bueno, este es nuestro trabajo de la simulación Monte Carlo aplicada en la ingeniería civil. Nosotros nos quisimos enfocar en las fundaciones. Este trabajo es realizado por Andrea Londoño, Santiago Londoño, Miguel Tamayo, Jover Gómez y Sebastián Vélez. Nuestro trabajo se centra en un análisis probabilístico que se le realizó a un método de diseño de factores de seguridad para fundaciones profundas. Bueno, ¿a qué se debe esto? Mayoritariamente se ha utilizado una técnica de diseño de fundaciones a partir del uso de esfuerzo permisible o de diseño. Sin embargo, gracias a la tecnología actual se han logrado conseguir otros métodos diferentes, como lo es el método de factor de diseño de carga y resistencia, o LRFD por sus siglas en inglés, y nos seguiremos refiriendo a este método por sus siglas. En el método de esfuerzo permisible, los parámetros de entrada se toman como valores determinísticos, es decir, son valores fijos que no van a cambiar. No va a ser parte de una distribución, sino que son unos valores de entrada que probablemente no sean arbitrarios, pero que son unos valores que no cambian. Bueno, como no cambian, hay cierta incertidumbre. Todas estas incertidumbres se toman en cuenta en un solo factor de seguridad, en solo un factor, lo cual no está mal, pero tampoco es lo ideal para la construcción. Entonces, los autores de este texto se plantearon lo siguiente: establecer un método, un procedimiento para realizar una transición al modelo LRFD, debido a que no se cuenta con un procedimiento estándar para llegar a este factor. Su fin sería calcular este factor para implementarlo en el diseño de cimentaciones profundas. Esto se debe a que básicamente se tienen las nociones del LRFD, se tienen todos los datos, pero no hay un cálculo estándar para este, es decir, cada persona es libre de realizarlo como quiera, lo cual puede variar en sus resultados. Bueno, el método de factor de diseño por carga y resistencia toma en cuenta todas las posibilidades de fallo o estados límites, y se toma el estado límite del primer componente que pueda fallar y a partir de este se analizan los demás. Usualmente hay dos tipos de estado límite: el estado límite último, el ULS, y el estado límite de servicio. Lo ideal es estar en el estado límite de servicio, porque el estado límite último o último estado límite va a fallar la estructura completamente. El SLS se relaciona a los componentes de la estructura, y estos son los que se deforman más allá de lo previsto. Y la idea del LRFD es que se deformen solamente en lo previsto. Bueno, ¿por qué se utilizó la simulación Monte Carlo? Para poder tener los resultados satisfactorios de el LRFD se utilizan varios modelos estadísticos. Sin embargo, el FOSM y el FORM, que también se utilizan, tienen una restricción, y es que solamente pueden recibir datos que vengan de distribuciones normales. Esto los restringe porque no pueden recibir, digamos, una distribución binomial. En cambio, el método Monte Carlo, por su parte, permite realizar cualquier tipo de cálculo con cualquier tipo de distribución, debido a que se centra en el uso de números aleatorios. Y solamente es necesario conocer la media, el coeficiente de varianza o la desviación estándar. Bueno, la aplicación de Monte Carlo en este trabajo tiene varias partes. Primero que todo, este trabajo es centrado en el SLS, en el límite de servicio. Y los datos que se ingresaron, algunos venían de distribuciones binomiales y algunos de normales. Entonces los autores aseguraron que para tener una confianza del 99% se necesitaban aproximadamente 17.000 iteraciones. Para calcular el SLS se realizaron más de 30.000 simulaciones, y los autores lograron encontrar que después de las 5.000 simulaciones, los datos para el factor de resistencia eran básicamente iguales. Bueno, el modelo contó con 24 variables de entrada, tomando cada una con su propia densidad de probabilidad. Estos datos se ingresaron al modelo de transferencia de carga. Algunas de las variables más importantes son las que se muestran en pantalla. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta la fuerza de compresión uniaxial, que es la máxima compresión que puede soportar, la carga viva y muerta, el diámetro de la longitud, la probabilidad de falla y la resistencia y la carga nominal que tiene la fundación. A partir de estas variables, de los datos de estas variables, se obtienen otros factores que se comparan entre sí. Es decir, estas variables de entrada dan un resultado, el cual va a ser la variable de entrada para otro factor. O sea, hay un proceso tras el proceso, debido a que hay muchas comparaciones para conocer cuál es el valor más mínimo del estado límite de servicio. Aquí podemos ver
algunas de las variables y sus respectivas fórmulas o probabilidades y procederemos a los resultados. Bueno, se obtuvieron diversos resultados. El más importante es que se logró lo que se esperaba. Se logró definir una metodología estándar para calcular fundaciones mediante el método del LRFD a partir de ciertas condiciones. Las condiciones se muestran en pantalla. Además, a partir de esta metodología que ellos plantearon, lograron llegar a algunas conclusiones que no estaban tan relacionadas con el objetivo del trabajo, sin embargo, siguen siendo interesantes. Por ejemplo, cuando el ángulo de carga, el cual es una variable, es mayor, habrá un coeficiente de varianza mayor en él y el factor de resistencia tomará valores menores. También, cuando se disminuye la probabilidad de fallo, también lo hace la carga que puede soportar. Es decir, si yo no quiero tener una incertidumbre muy alta de si me va a fallar la fundación, lo más probable es que vaya a reducir lo que yo pueda cargar. Cuando aumenta la variabilidad de la resistencia, la USS, la resistencia máxima a compresión, el ángulo de carga debe cambiar para evitar un fallo. Aquí podemos ver una imagen de la relación de la probabilidad de falla y el coeficiente de varianza de la UCS. Bueno, para las conclusiones. Primero, concluimos que la implementación de una metodología estándar facilita el cálculo mediante el método LRFD. El uso de Monte Carlo, a su vez, facilita la obtención de resultados cercanos a la realidad y también la toma de decisiones. Es necesario tener diferentes factores de resistencia para lograr un diseño óptimo. No puedo basarme en solo un factor, tomando un montón de datos que probablemente no sean determinísticos. En algunas ocasiones el factor de resistencia es imposible de calcular, debido a que se tienen factores que no convergían, como en el caso de que la carga sea mayor que la resistencia. Es imposible calcularlo, ya que son casos imposibles, por así decirlo. Además, se concluyó que para garantizar la estabilidad, el factor de resistencia debe equivaler aproximadamente el 50% de la carga que puede soportar. Bueno, aquí están las referencias. Las imágenes que utilizamos en su mayoría son del documento. La otra imagen que no utilizamos, ahí está la referencia. Y también está la referencia de nuestro documento que utilizamos. Muchísimas gracias y saludos.